Buenas noches, bienvenidos al último programa de Propuestas 2014, a muy pocas horas de las elecciones del próximo domingo. Hoy es el turno de 3 especialistas del Frente Amplio para hablar de educación, economía y seguridad pública. Acentos de campaña en materia de educación. Algunos desafíos del Frente Amplio en materia educativa son el aumento del presupuesto de educación con el objetivo de alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno. Creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Creación del Plan Nacional de Acreditación de los conocimientos adquiridos por los trabajadores. Transformar sustancialmente la educación media. El sociólogo Fernando Filgueira abre el juego esta noche en el último programa de Propuestas 2014, ya de cara a las elecciones del próximo día domingo, con muy pocas horas por delante. ¿Cómo le va, Filgueira? Un gusto tenerlo por aquí. Es un gusto estar por acá. Y para hablar de un tema, bueno, que ha estado en el tapete en los últimos tiempos, obviamente, sobre los técnicos de otros partidos también han hablado al respecto. Lo primero es este breve resumen, que como resumen tiene obviamente sus carencias, pero ¿se adapta a las propuestas del Frente Amplio en materia educativa? Sí, se adapta a un conjunto de propuestas del Frente Amplio, pero me gustaría tal vez extender un poquito. ¿Cómo no? En primer lugar, la idea de qué es lo que el Frente Amplio concibe como educación. Porque es verdad que el debate ha estado muy centrado en lo que es educación media, como uno de los grandes cuellos de botella que enfrenta el país. Y de eso vamos a hablar. Pero el Frente Amplio concibe la educación como un proceso, en primer lugar, continuo en la vida de los individuos y que da inicio desde las etapas de la gestación en adelante, ¿verdad? Porque estos elementos son fundamentales para darnos cuenta también de algunas diferencias y contrastes en materia de propuestas. Para decirlo muy básicamente, el Frente Amplio se propone en primer lugar, entre 0 y 2 años, incrementar notoriamente la cobertura en lo que tiene que ver con los cuidados infantiles. ¿Sí? Esto que llamamos sistema de cuidados tiene uno de sus capítulos allí. ¿Por qué? Porque entendemos y sabemos, porque así lo demuestra la literatura especializada, que en esos años se forman algunas de las capacidades básicas de los individuos para poder progresar luego en sus trayectorias educativas. En segundo lugar, vamos a universalizar a los 3 años. ¿Sí? Esto ya hemos universalizado prácticamente a los 4, está universalizado a los 5, vamos a universalizar a los 3. Es decir, que ese trayecto de 0 a 5 años, que tenía algunos agujeros en el país, por más que se había avanzado, se va a completar. Esto es un elemento fundamental. Esa universalización a los 3, ¿en qué plazo se puede dar? Esa universalización a los 3 se está planteando en los primeros 5 años de gobierno. Y está presupuestado ya y calculado como parte del sistema de cuidados. Lo que pasa es que no podemos dejar de concebir esto como parte de nuestro proceso y proyecto educativo. Luego, en la educación primaria, entendemos que tenemos que tener mejoras sustanciales en las capacidades de aprendizaje de habilidades fundamentales: matemática, lectoescritura y conocimiento básico de las ciencias. Estos elementos en primaria hoy están presentes, pero se pueden mejorar y se pueden mejorar mucho en una alianza entre tecnología y pedagogía y con lo que va a ser un plan de excelencia en matemática y lectoescritura que se va a desarrollar con una evaluación que se va a realizar en un primer momento en el 2015 para fijar metas de progreso concretas y a partir de medidas estandarizadas, ¿verdad? Luego viene lo que llamamos la transformación radical de la educación media o la transformación del ADN de la educación media. Y esto implica que lo que es primaria hoy se junta mucho más con lo que es primero, segundo y tercero de liceo, en un ciclo que denominamos, si se quiere, un modelo de escuela o de centro educativo comprensivo, que va hasta los 14 años. ¿Sí? Y que implica que los servicios que hoy en las escuelas de tiempo completo se brindan para lo que es la población de primaria, se van a extender a la población de educación media, se van a generar facilidades edilicias para poder incorporar a la población de educación media una parte, y eso sí es paulatino, dentro de lo que hoy es las escuelas de primaria. Recordemos que tenemos más de 1000 escuelas urbanas en primaria y tenemos 300 y pico de centros en educación media, es decir, tenemos que generar una capacidad edilicia y la vamos a generar en forma integrada. ¿Sí? Y lo tercero, lo cuarto, ya estaríamos hablando, es la transformación de nuestra educación media superior. De un modelo en donde predominó históricamente el modelo propedéutico preuniversitario de bachilleratos, a lo que ya ha hecho el Frente Amplio de impulsar fuertemente los bachilleratos tecnológicos y sumarle a eso otras modalidades, otras posibles trayectorias del joven, que incluyen modalidades del tipo Uruguay
Estudie y Trabaja, o Yo Estudio y Trabajo, el programa de Yo Estudio y Trabajo en Uruguay, que ya se hace con las empresas públicas y que se va a ampliar e incorporar posiblemente otras empresas públicas y potencialmente empresas privadas que estén dispuestas a ofrecer un espacio que con contrahorario formativo va a tener un componente formativo en el trabajo. Esto es, en un gran panorama, digamos, lo que se pretende, procurando llegar a un 100% de egreso de la cohorte del 2015 en el ciclo básico y llegar a un 75% de egreso de las cohortes que entran en lo que sería el ciclo de educación media superior. Para esto, para esta transformación específica que estamos hablando de la educación primaria y media básica, hay que crear un marco curricular común que transforma las herramientas y las metas pedagógicas del sistema. ¿De qué manera? Lo fundamental acá es entender que hay dos cambios que se producen en el siglo XXI. Uruguay pudo de alguna manera mezclarse en ese siglo XXI a través de lo que fue el Plan Ceibal, pero hay dos cambios fundamentales que se producen en el siglo XXI y para los cuales la educación no estaba preparada y que hoy creemos que tenemos las herramientas para dar un paso fundamental. El primero es que tanto la escuela como la educación media básica se pensaba como el espacio en el cual un conjunto de conocimientos que tenían una distribución escasa en la sociedad se volcaban, ¿verdad?, en el ámbito institucional del aula. La información era un bien escaso, el conocimiento era un bien escaso, por eso la idea de transmisión de información y transmisión de conocimiento. Hoy, a una tecla de distancia, un niño tiene más información que la Biblioteca Nacional, ¿sí? Entonces, el cambio es de un modelo que incorpora contenidos a un modelo que aprende a aprender, que aprende a discernir de esos contenidos lo más relevante de lo menos relevante, a construir capacidades de lectoescritura, de expresión, de discernimiento, sobre la base del monto enorme de información que hoy nos provee la sociedad de la comunicación y de la revolución digital. Entonces, allí hay un primer elemento de cambio que atraviesa tanto primaria como educación media básica y como educación media superior, ¿sí? Por lo tanto, no son contenidos, son competencias, son habilidades, son capacidades, para los cuales los contenidos hay que darlos, pero están al servicio de la producción de esas capacidades. Dicho en forma simple, nos interesa menos si el niño aprende de memoria las capitales de África que si sabe construir un informe, ¿sí?, sobre algún país de África, ¿sí?, en donde maneja bien quién es el público al que le tiene que dedicar el mensaje, cómo junta información para eso y cómo la articula aplicando matemática, lectura, geografía, historia, etc. Entonces, este es un primer gran cambio. Un segundo gran cambio tiene que ver con que la educación primaria fue en la primera mitad del siglo en Uruguay constructora de ciudadanía y de movilidad social, ¿sí? Hoy, para una plena ciudadanía, tenemos que completar la educación media. Pero el ADN, y por eso el presidente Vázquez lo ha planteado varias veces, el ADN de la educación, ¿sí?, media, es un ADN que nace para filtrar, que nace para limitar el acceso a la universidad, porque es propio de un modelo de élite, como se construyó en el pasado. Nosotros tenemos que ir a un modelo radicalmente distinto, de continentación y que permita la continuidad de la trayectoria educativa del joven, mejorando y dando excelencia en materia de aprendizajes. Pero estos aprendizajes de los que hablamos, no los otros, claro, ¿sí? Entonces, el cambio implica un marco curricular común que define competencias y habilidades, una redefinición, por lo tanto, de los contenidos de las asignaturas, generando vínculos mucho más fuertes entre ellas, de tal manera que se trabajen textos en común, problemas en común, etcétera, y unas estrategias pedagógicas que cambian también y que además de la modalidad de aula, que no desaparece obviamente, incorporan tres elementos fundamentales. Talleres, ¿sí?, en donde se trabaja en forma integrada con varias asignaturas, proyectos que transcurren durante 6 meses o un año que el estudiante lleva adelante o un grupo de estudiantes lleva adelante, y luego un trabajo colectivo, ¿sí?, en donde tanto docentes como estudiantes empiezan a interactuar mucho más, ¿sí?, desde el diálogo y el intercambio y el debate y la discusión, que es una forma de construir conocimiento, que desde el aula magistral tradicional. Claro. Entonces, estos son los elementos que componen, si se quiere, un cambio que requiere, obviamente, seguir haciendo un esfuerzo fiscal. Miente quien dice que no hay que ponerle números a esto, algunos números hay que ponerle. Y es uno de los planteos que por le eso veíamos el planteo recién. del Frente Amplio es que vamos a ir avanzando hacia ese 6%, pero invirtiéndolo en estos cambios que consideramos necesarios en estas coberturas y en estas mejoras de aprendizaje. Claro, maestros y profesores docentes, básicamente, actores imprescindibles en lo que se requiere para esta transformación. ¿De qué manera, cómo? En 3 niveles.
Hay un primer nivel que es la institucionalidad actual que brinda el sistema, en donde los docentes participan con representación, con voz y con voto, y el Frente Amplio va a mantener eso. Nos parece que es absolutamente erróneo plantearnos en este momento un cambio de esa institucionalidad, es empezar con el pie izquierdo, claro. ¿sí? Pero con el pie izquierdo en el sentido malo, no con el pie izquierdo en el sentido bueno. Es decir, que allí hay un espacio. Un segundo espacio son las asambleas técnico-docentes, instancias fundamentales, en donde justamente este revolcado que se va a hacer de las asignaturas, vinculándolas más entre sí, generando lógicas de taller, las asambleas técnico-docentes tienen muchísimo para aportar. Y luego pretendemos construir, y esta es una acción transversal que se va a dar en la transformación educativa que el Frente Amplio va a llevar adelante, pretendemos construir verdaderas comunidades educativas, que implican primero estabilidad docente, estabilidad de los equipos directivos, fuerte incorporación de los padres y la posibilidad de construir proyectos pedagógicos que sobre ese marco curricular común manejan elementos importantes de autonomía. Allí los docentes son fundamentales. Ese poder fundamental de la profesión, que es el poder discrecional en el buen sentido, porque ese es su saber, ¿sí? De construir proyectos pedagógicos, de definir mecanismos de evaluación de esos proyectos pedagógicos en forma comunitaria, pero con el docente como líder de ese proceso y con el estudiante siempre en el centro, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, creemos que si logramos poner estas piezas, ¿sí? Que no... Tú me preguntabas, José, ¿cuánto tiempo lleva? 3 años, 5. Todo este proceso que estoy hablando lleva 5, pero se fortalece en 10. Es decir, por lo tanto, se precisan acuerdos de largo aliento acá y esfuerzos fiscales de largo aliento, ¿verdad? Verdaderas políticas de Estado. Verdaderas políticas de Estado. Nos parece que si podemos poner estas piezas en la secuencia correcta, porque hay una secuencia correcta también, no hay que empezar por institucionalidad y organigramas, hay que empezar por marco curricular, por redefinición de los sistemas de asignación de horas y por expansión de los tiempos lectivos a través de una inversión fuerte en las estructuras edilicias. Hay que empezar por allí y por el corazón pedagógico de la transformación con un sistema nacional de evaluación que ayude a guiar. Precisamente, el informe hablaba de la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Qué características? Ya está creado. El Instituto Nacional de Evaluación, el INED, ya está creado, es una creación de este periodo de gobierno del Frente Amplio y es una institución que no está dentro de la órbita de la Administración Nacional de la Educación Pública y que se constituye, pero digo, hay quienes están proponiendo crear sistemas de evaluación afuera de la órbita de la ANEP. Ya están creadas, digamos, es el INED, ¿sí? En el INED participa un representante de la ANEP, pero está designado por fuera de la ANEP y es un mecanismo de evaluación del sistema, ¿verdad? Por fuera, de tal manera de darle recomendaciones, sugerencias, marcarle pautas, etc. El fortalecimiento del INED va a ser fundamental y a eso se suma la creación de un sistema universitario de formación docente, al que no hemos hecho referencia, pero los docentes son claves y la formación docente, por lo tanto, tanto la formación en servicio como el nuevo modelo de formación docente que va a haber que desarrollar, también es absolutamente fundamental. Esto que estamos planteando tiene algunas precondiciones, ¿sí? Que tal vez hay que mencionarlas. La primera es la que ya mencioné. Hay que hacer un esfuerzo fiscal, hay que ponerle números, no se puede plantear simplemente, una vez que están las propuestas, la plata va a estar. No. Lo que es serio es plantearse las propuestas, presupuestar las propuestas, estimar los costos en un periodo de 5 años y por lo tanto comprometer luego los recursos fiscales como esta fuerza política está planteando que hay que comprometerlos, ¿sí? Este es un primer elemento. El segundo elemento es, que es otra precondición, es seguir sacándole el jugo, que ya le hemos sacado mucho, pero hay que seguir trabajándolo y potenciándolo al Plan Ceibal, ¿sí? Y a la enorme potencialidad que ofrece para redefinir nuestros marcos pedagógicos y herramientas pedagógicas y curriculares y de trabajo didáctico, ¿sí? Y lo tercero es algo muy importante, que es sostener, de eso va a hablar mi colega Álvaro, pero sostener un ámbito económico como el que se pudo sostener durante esos 10 años, más una apuesta en materia de políticas sociales como la que se pudo desplegar en estos años, que llevó que la pobreza infantil, ¿sí?, bajara de casi un 65%, que era lo que teníamos en el 2004, ¿sí?, a este año va a estar en menos de un 23%, ¿sí?, que todavía es alto, hay que seguir disminuyendo la pobreza infantil. Porque recordemos lo que decíamos al inicio de esta nota. El cerebro del niño se forma en los primeros 2 años de vida. De cada 100 jóvenes que tú ves hoy caminando por la calle, 60 de entre 10 y 12 años, preadolescentes, nacieron y se criaron sus primeros 2 años de vida por debajo de la línea de pobreza, entre el 2002
y el 2004. Ese es el desafío que el sistema educativo tiene por delante. Por lo tanto, niños que atravesaron situaciones de deprivación importante que afectan luego sus trayectorias, ¿sí? Por lo tanto, seguir disminuyendo la pobreza infantil. Incorporar, además de lo que ya mencionamos de 0 a 2 años de cuidados, Uruguay crece contigo para las poblaciones más vulnerables, es parte intrínseca del sistema educativo. Es decir, no podemos pensar en el modelo educativo del Uruguay sin pensar en esto y en las condiciones sociales que luego determinan en buena medida las trayectorias de los chiquilines, ¿verdad? Figueira, ha sido un gusto conversar con ustedes, escucharlo sobre las propuestas educativas del Frente Amplio. Le ha dado el pase ya a Álvaro García, que va a ser nuestro próximo invitado. Así que le agradezco mucho. Que pase bien. Quédese por acá nomás. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más de propuestas 2014, en este caso, para hablar de economía. Segundo bloque de propuestas 2014 y vemos acentos de campaña en materia de economía del Frente Amplio. En economía, el Frente Amplio propone sustitución gradual de impuestos al consumo por impuestos a la renta y la riqueza, mantener la rebaja del IVA como objetivo, instrumentación del concepto de soberanía alimentaria, apuntando a garantizar precios y cantidades de la canasta alimentaria básica. El contador, profesor, ex ministro de Economía, Álvaro García, nos acompaña esta noche. ¿Cómo le va, García? Un gusto tenerlo por aquí. Bien, muy bien. Muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, lo mismo que le preguntaba a Figueira, ¿se ajusta a lo que acabamos de ver a las propuestas que tiene el Frente Amplio en materia de economía? Sí, es una parte, ¿no? Yo diría que el programa del Frente Amplio, básicamente para un eventual tercer periodo de gobierno del Frente, para un país que es completamente diferente al país que existía hace 10 años atrás. Por ejemplo, para tomar una sola medida, aquel era un país de $4.000 de Producto Bruto per cápita, hoy estamos en un país de casi $17.000 de Producto Bruto per cápita. Hoy estamos en un país que ha recuperado el grado inversor, estamos en un país completamente distinto. Por lo tanto, para este nuevo periodo aparecen dos grandes partes en el programa del Frente. Una parte es reivindicativa, reafirmatoria, que da certidumbres, da certezas del camino trazado, que tiene que ver con todo lo que son los criterios de política macroeconómica. El Frente Amplio ha trabajado y ha trabajado muy fuertemente en ello desde que asumió. Por ejemplo, vale recordar que había vencimientos de deuda en el año 2006 y 2007 que eran prácticamente impagables para el Uruguay. Hubo todo un reperfilamiento de la deuda que permitió avanzar en recuperar políticas macroeconómicas, en recuperar la política fiscal, en recuperar la política monetaria, en recuperar la política cambiaria, siguiendo con el criterio de flexibilidad en el tipo de cambio que venía anteriormente. Bueno, y la política salarial, que tuvo grandes cambios porque se estableció los mecanismos, se restablecieron los mecanismos del Consejo de Salario, eliminados en el gobierno del doctor Lacalle en los años 90, y se restablecieron como manera de recuperar fuertemente, y así sucedió, salario real para los trabajadores. Ese conjunto de políticas macroeconómicas, bueno, la garantía de que hay equipo, bueno, está preanunciado que si gana el Frente Amplio, gana Tabaré Vázquez, es el próximo presidente, el contador Danilo Astori va a ser el ministro de Economía, por lo tanto, esa mitad, digamos, del programa está dando esa certeza. Antes de ingresar a la segunda mitad, quería preguntarle, ¿cuánto pesa en materia de propuestas económicas la certeza, la seguridad? Pesa muchísimo. En economía, como en todos los órdenes de la vida, pero economía quizá más, las expectativas de la gente pueden llevar a cosas muy buenas o a cosas muy malas, ¿no? Si la gente cree que algo va a suceder, bueno, y todos los actores económicos se convencen de que eso va a suceder, termina sucediendo. Por lo tanto, la credibilidad en una política económica, la certidumbre que se pueda brindar, es fundamental, absolutamente fundamental. A sus colegas de los otros partidos que estuvieron aquí también le pregunté exactamente lo mismo que le voy a preguntar ahora, vinculado con este tema. ¿Y cuánto pesan los nombres y los equipos? Yo diría que pesa muchísimo, los nombres pesan y los equipos pesan quizá más. Digamos, individualmente nadie es mucha cosa. Obviamente los liderazgos son los liderazgos y creo que la figura de Danilo Astori está fuera de toda discusión. Claro.
es una tranquilidad que nos brinda a todos, pero también hay equipo, hay mucho equipo. Y es un equipo que viene trabajando desde hace 10 años con el manejo de los números de la economía, y eso brinda muchísima tranquilidad porque hay muchísimo conocimiento de la economía del país, muchísimo más que lo que había, por supuesto, en el año 2005, cuando hubo que arrancar. Entonces, esa primera parte de reafirmación del rumbo macro, de los criterios macro, adecuados a las coyunturas que puedan existir, obviamente, en cada momento, pero la gente sabe lo que va a pasar el 1 de marzo en materia económica con el Frente Amplio. Pero, como estamos en un país que tiene otros desafíos hoy en día, el Frente plantea también, dentro de su programa, un fuerte avance hacia la transformación productiva de la economía uruguaya, hacia continuar la transformación productiva que se ha venido produciendo en los últimos años. En el agro ha habido una verdadera revolución en cambios tecnológicos, en mejora de productividad, en la industria también. Hay que ir más allá. Esas cosas no son sencillas para un país chico, en un mundo altamente competitivo, con una región que produce cosas similares. Por lo tanto, lo que ha pasado históricamente en el Uruguay es que el mercado, por sí mismo, no ha solucionado esos problemas, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, y lo que vamos a hacer como propuesta concreta para ayudar a esa transformación productiva del Uruguay, es continuar generando, ¿verdad? Continuar generando y fortaleciendo y reimpulsando institucionalidad estatal, institucionalidad del Estado, a favor de trabajar con un criterio conjunto entre las empresas, el sector productivo, el sector privado y el Estado, ¿verdad? El sector público, cada uno en sus saberes y en sus metieres, para ir adelante conjuntamente en el desarrollo del país. Esto se traduce en algunas acciones concretas que estamos planteando, una de ellas anunciada por Tabaré ya el 1 de junio, que es la creación de un sistema nacional de competitividad. Nosotros entendemos que hemos avanzado mucho en la institucionalidad pública. El Estado recibido en el año 2005 no era absolutamente para nada funcional a un objetivo de país productivo y país innovador. Los gobiernos anteriores no creían en un rol del Estado activo, de políticas activas, y las pocas instituciones que habían estaban absolutamente débiles, deterioradas. A mí me tocó presidir la Corporación Nacional para el Desarrollo, que había sido una excelente idea de Wilson Ferreira Aldunate a la salida de la dictadura, y que después se tergiversó en el tiempo, particularmente en la década del 90 al 2000, tuvo pérdidas cuantiosas y todos conocemos la historia de aquello. No existían prácticamente instituciones transversales de fomento al desarrollo productivo para apoyar determinadas áreas cruciales de la competitividad de un país. Entonces nosotros hoy en día, volviendo a hoy, la proyección que hacemos es instituciones que se han modificado, que se han creado. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, fue una creación que como política pública la trajo el Frente Amplio al Uruguay. Y es un rol fundamental que tiene una economía, el tema de la innovación hoy en día. Ese es un rol fundamental, innovación e investigación aplicada a la producción. Después está el rol de apoyo a las pequeñas, micro y medianas empresas. Allí tenemos creada una Agencia Nacional de Desarrollo Económico, nos tocó participar en ese proceso ya en el año 2009 y la vamos a impulsar. La Corporación Nacional para el Desarrollo estamos planteando que quede exclusivamente como una agencia de infraestructura, de apoyo a la generación de infraestructura en diversos aspectos muy concretos. El Instituto Uruguay 21, que había sido creado y estuvo allí vegetando unos años, con muy poco presupuesto, con muy poca credibilidad de parte del sector privado. Bueno, le dimos un impulso en el final del primer gobierno de Tabaré, fuerte, y se siguió impulsando durante el gobierno de Mujica. Hoy en día es una institución que tiene que seguir haciendo su aporte en materia de promoción del Uruguay en el exterior y de la atracción de inversiones al Uruguay. En quinto lugar, el INEFOP, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que también es una derivación de la vieja JUNAE, Junta Nacional de Empleo, que tiene como recaudación el Fondo de Reconversión Laboral para capacitación de la gente, de los trabajadores, para elevar el nivel, para procurar darle a aquellos que no tienen trabajo una capacitación o una acreditación para poder tenerlo, o a aquellos que ya lo tienen, ir mejorando, ir capacitándose, inclusive en trabajo conjuntamente con las empresas, en las necesidades que puedan aparecer. E inclusive más, cuando aparecen inversiones que ya sean nacionales o del exterior, que están alocadas en determinado lugar del territorio. Bueno, tratar de generar las capacidades
en esos lugares del territorio, que es lo más lindo, digamos, y necesario y útil para que, bueno, esas inversiones, que son grandes inversiones, generen una mayor riqueza y que quede en la región. Y en sexto lugar, la sexta agencia es el INACOP, Instituto Nacional de Cooperativismo, que bueno, es un instituto donde se reordena todo el mundo del cooperativismo y sirve y va a servir como fuerza para el fomento de formas asociativas de capital y cooperativas. García Filgueira en el bloque anterior le dejaba algunos deberes para hablar en cuanto a presupuesto en materia de educación. ¿Cómo viene eso? Sí, bueno, el presupuesto en materia de educación es lo que planteaba Fernando recién. Hay grandes propuestas planteadas en el tema de la educación, él las detalló muy bien, y como lo hemos hecho, como dijo el contador Astori, podemos porque pudimos, como lo hemos hecho desde el punto de vista económico y financiero, se va a ir acompañando ese proceso en la medida que sea necesario y posible. Creo que eso ha estado claramente de manifiesto en los dos gobiernos del Frente Amplio, que se ha ido hasta donde el país puede, digamos, ¿no? Claro. Indudablemente, y bueno, va a requerir un esfuerzo importante, pero va a depender también de la velocidad, del ritmo, de la implementación que vayamos haciendo del proceso. Aquí nosotros siempre hablamos lo siguiente, el gran cambio que hubo en el 2005 es pasar de pensar en la política económica básicamente como exclusivamente lo fiscal y estar mirando la fiscalidad del país, a considerar la política en una concepción absolutamente más amplia, política económico-social. Entonces, la política económica está al servicio de las áreas que el país necesita. La educación en estos momentos es prioritaria y por eso el Frente Amplio hace esta fuerte apuesta. Política social, por ejemplo, o economía social es inclusión financiera. Por ejemplo, sí, que va de la mano también con desarrollo económico, ¿verdad? Porque no es un camino solo de ida, claro, ¿verdad? Sino que también de vuelta, porque una sociedad que está mejor, una sociedad en la cual mejoran los niveles de vida de la población, es una sociedad que va a tener menos problemas sociales, por decirlo de alguna manera, va a tener menos problemas de seguridad ciudadana, que es el bloque que viene después, y bueno, nos va a ayudar a ir mejorando una situación que era crítica, ¿no? La CEPAL, Pepe, determina que una crisis económica, un país se recupera de una crisis económica en X años, pero la crisis social que genera esa crisis económica lleva el doble de recuperación. Lo que decía Fernando recién con respecto a los niños de hoy de 10 y 12 años, que están estudiando y que vienen de contextos muy desfavorables, con desarrollos que no son los mejores, cuando se desarrolla el cerebro humano, la afectividad, etcétera, de esos niños, bueno, y eso puede generar problemas, genera problemas de aprendizaje sin lugar a duda, son hijos de aquella crisis. La pretensión de bajar, seguramente Gustavo hable de esto en el bloque siguiente, pero la pretensión de la baja de la edad de imputabilidad está castigando a aquellos niños de la crisis también, que hoy estamos viendo en edades de esa franja. Nuestra aspiración es a que, bueno, hoy tenemos la generación de esos niños y esos adolescentes. Dentro de algunos pocos años ya vamos a tener la generación de los niños Ceibal. Y ese va a ser otro país. Contador, uno de los temas también vinculados a la política económica más pura y dura, si se quiere, pero que tiene un costado social obviamente, es el tema de la rebaja del IVA. ¿Cuál es el planteo del Frente Amplio allí? Ahí está, bueno, estaba planteado en las gráficas al principio. Uno de los criterios fundamentales de la política económica del Frente Amplio, referido a lo fiscal y básicamente a lo tributario, es decir, fortalezcamos los impuestos directos, que son los impuestos que implican una justicia mayor, y vayamos bajando los impuestos indirectos. ¿Por qué? Para las familias menos pudientes, inclusive para la clase media, que se gasta todo el sueldo, uno paga impuestos indirectos. Claro. En todo lo que está consumiendo, en ese sueldo que se consume, paga impuestos indirectos. Paga IVA, por ejemplo, en lo que compra. Para los que tienen ingresos mayores, que no gastan todo su sueldo, se ahorran parte de esos impuestos indirectos porque no precisan gastarlo. Entonces, hay una imposición mayor, de hecho, vía impuestos indirectos, a la gente que tiene menos recursos. En general, ¿no? Incluyendo también buena parte de la clase media. ¿A qué vamos? A que es mucho más justo el tema de pagar impuestos indirectos. Nosotros establecimos el impuesto a la renta de las personas físicas, establecimos un impuesto a las rentas de las actividades empresariales, variando un impuesto a la renta anterior, incorporando toda la actividad agropecuaria, ¿verdad? Y esos impuestos están hoy caminando, funcionando, no hubo ningún cataclismo y se funciona. Entonces, vamos a seguir fortaleciendo eso. Pongo un ejemplo. Cuando el Frente toma el gobierno,
Durante el gobierno del doctor Valle, y eso quedó, y lo cambia la reforma tributaria, el IVA, por ejemplo, era de 23%. Si nosotros le sumamos el COFIS, que era un IVA disfrazado, que operaba como un IVA casi igual, no le llamaron IVA porque era vergonzoso aumentar el IVA en aquel momento, en el ajuste fiscal que se hizo en el gobierno de Valle, llegamos casi a 27, porque era un 3 y pico, casi a 27%. Hoy, con compras de tarjeta de débito, estamos a niveles de IVA de 18%. O sea que de esa punta a esta punta bajamos un 50% del IVA, ¿verdad? Entonces, bueno, resulta un 33%, si hacemos la cuenta al revés, ¿no? 33% de rebaja de IVA no es una cosa menor. Esa es la línea que vamos a seguir en el futuro. Estaba planteado así también en el informe el concepto de soberanía alimentaria. Bueno, un país que produce, yo ahora no recuerdo, cuando vi el informe, creo que el ministro de Guerra dijo que producimos alimentos para entre 25 y 30 millones de personas en el Uruguay. Y somos 3, ¿verdad? Por lo tanto, creo que es sumamente claro que eso es una garantía, un seguro que tiene el Uruguay. Claro, el Uruguay es un país chico, tiene sus mercados pequeños y nuestros rubros son básicamente orientados a exportación. Ahí hay un necesario trade-off, como se llama, entre lo que son los precios de exportación y los precios internos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso sin estar generando distorsiones en el mercado interno Te veo que cada intervención que se hace en economía genera un efecto directo y genera varios efectos indirectos, por lo tanto hay que ser muy cuidadoso. Bueno, hay que estar con el ojo allá arriba para que, bueno, también, obviamente, nuestra gente aproveche todas las riquezas y los alimentos que generamos. No hablamos del combate contra la inflación en forma directa, pero es uno de los planteos también. Sí, es uno de los planteos fundamentales. Pepe, del año 58 al año 98, el Uruguay tuvo como promedio anual 63% de inflación. 40 años de la vida del país, casi todo la segunda parte del siglo, 63% de inflación. Vamos a cumplir este año, el 10º año, una década completa con inflación de un dígito. Entonces, el combate ha sido exitoso, tenemos que llevarla a los niveles que están planteados en la franja, autoimpuesta, ¿verdad? Porque quien fija la franja de donde debería estar la inflación es el propio gobierno, y somos exigentes con eso y está planteado también en nuestro programa, es un objetivo que tenemos. Ahora, un país que crece a los niveles que ha crecido el Uruguay necesariamente es de libro, necesariamente tiene un empuje inflacionario golpeando. Así que es uno de los elementos a atender de manera prioritaria, lo fue y lo va a seguir siendo. Contador, ha sido un gusto tenerlo por aquí. Por favor, el gusto ha sido mío. Que pase usted muy bien. Ha dejado algunos deberes también para Leal. Para Leal, bueno, hablaremos porque esto es un equipo. Es un equipo. Esto es un equipo. Hablaremos con él en algunos minutos nada más. Hacemos una pausa y ya regresamos. Tercer y último bloque de propuestas 2014, a muy pocas horas ya de las elecciones, acentos de campaña del Frente Amplio en materia de seguridad. Algunas de las propuestas en materia de seguridad del Frente Amplio son: Plan Integral de Convivencia Ciudadana y Seguridad, profundizar la reforma de la Policía Nacional y trasladar las cárceles de la órbita policial a la civil, destinar más recursos humanos y financieros a la investigación de los casos de violencia doméstica, y tenemos el gusto de recibir, para hablar de este tema precisamente, al sociólogo Gustavo Leal. ¿Qué tal, Leal? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo por aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Por favor, lo mismo que a sus colegas del equipo del Frente Amplio en estos temas. ¿Se mantiene el informe que acabamos de ver dentro de lo que está planteando el Frente Amplio acerca de la seguridad en este tema? Sí, el programa del Frente Amplio para el próximo gobierno tiene 5 pilares fundamentales. El primero es la profundización y el desarrollo de un plan de convivencia, sobre todo en áreas urbanas, con un foco en el área metropolitana, donde se va a hacer una inversión muy potente en infraestructura, en equipamientos para mejorar la convivencia, a partir de experiencias que han sido muy exitosas ya en la ciudad de Montevideo, como puede ser la Plaza Casaballe, como es ahora la zona de Tres Ombúes, que se acaba de inaugurar un centro cívico y se va a inaugurar
en los próximos días un polideportivo que va a tener la primer cancha sintética pública, con el mismo nivel de calidad que es la que existe en el Complejo Uruguay Celeste, pero pública en lugares donde no hay infraestructura. O en otras zonas también que se han desarrollado un conjunto de intervenciones en algunos barrios que tienen un pilar de seguridad, un pilar de mejora y de mayor eficiencia de las políticas sociales y un tercer pilar de infraestructura urbana para mejorar la convivencia, porque eso también genera más seguridad. Y ahí estamos hablando de mejor iluminación en las calles, mejor pavimentación y también equipamiento deportivo para que pueda haber actividades de las personas. En un segundo componente, estaba en el informe, es todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la violencia doméstica en el Uruguay, que realmente tiene un impacto muy importante y de alguna manera se han ensayado un conjunto de políticas y de estrategias que han sido muy exitosas. Hoy, para que se tenga una idea, la policía de Nueva York se está asesorando con la policía uruguaya sobre la estrategia que se siguió en relación al tema de las tobilleras, por ejemplo, que ha facilitado muchísimo los procesos de mediación entre víctima y victimario y ha salvado mucha vida también frente a las agresiones. El tercer pilar es la profundización de la reforma policial. En eso hay una lógica que ya se inició en estos últimos 4 años. El presupuesto del Ministerio del Interior casi que se cuadriplicó. Hay aumentó un 13% la cantidad de funcionarios del Ministerio del Interior, un 34% la flota, se cambió el armamento de la policía. Hoy la policía tiene buen armamento para enfrentarse a la delincuencia. No es cierto que los delincuentes tienen mejor poder de fuego que la policía, eso era hace algunos años, eso ya no es así. Y se ha invertido muchísimo en tecnología y en sistemas de videovigilancia. Ahí hay un nuevo concepto y una nueva forma de abordar los temas de seguridad con una policía muchísimo más profesional, más preparada. Un cuarto elemento tiene que ver con la formación policial. Ese es el cuarto pilar. La formación policial tiene que ser una formación de mucho mayor calidad y ahí va a haber un esfuerzo importante porque hoy los niveles de formación policial tienen que estar a la altura también de la evolución del delito y por lo tanto ya se hizo un acuerdo con la Universidad de Cambridge, se está haciendo un acuerdo con la Universidad de la República y se va a hacer un sistema mixto también de formación, una parte que es la formación policial específica, pero un área de formación más profesionalizada y con carácter terciario y universitario con créditos en las mejores universidades del mundo. Y el quinto componente tiene que ver con la mejora continua del sistema carcelario. Ya se han construido más de 6.500 plazas. El hacinamiento carcelario, que era una especie de bomba de tiempo que estaba puesta en el año 2005, eso se ha logrado desarticular. El año que viene, con la inauguración del último centro penitenciario que se está construyendo, no solamente se va a acabar el hacinamiento, sino que va a haber por primera vez en la historia del país plazas libres, con lo cual va a permitir también la mejora del proceso de trabajo y de rehabilitación con los presos. Y se está terminando ya el proceso de trasladar los centros penitenciarios al Instituto Nacional de Rehabilitación, que es un instituto de carácter civil, y el objetivo es traspasar fuera de la órbita del Ministerio del Interior el sistema o que desea un organismo que se comunique con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, pero que tenga autonomía técnica. Algo así como, por ejemplo, es el INAU, que tiene autonomía, pero que se comunica con el Poder Ejecutivo a través del MIDES. Entonces, bueno, ahí hay un conjunto de propuestas. De esos 5 pilares. De esos 5 pilares que son los que básicamente estaban planteados ahí, y un objetivo que se ha planteado, que es reducir un 30% los hurtos y las rapiñas en un periodo de tiempo. Y yo voy a plantear por qué recién ahora se puede plantear esta meta. Perdón, reducir como mínimo. Como mínimo, bueno, pero
Tengamos en cuenta, yo no quiero aburrir con números, pero los hurtos en el Uruguay en el año 98 eran 48.000. En el 2005, cuando asume el gobierno del Frente Amplio, llegaron a ser 106.000. Hoy estamos en 96.000. Descendieron, pero no lo suficiente. Pero recordemos que aquí se asumió el gobierno con 105.000 hurtos y 7 años antes, en el año 98, eran menos de la mitad. Entonces, cuando se habla de responsabilidades, yo creo que también hay que poner las cosas en su lugar. Había una policía que, como dije, no tenía el presupuesto necesario, ni el equipamiento, ni la tecnología. Esa inversión hoy se ha hecho, se ha aprobado, se ha evaluado y por lo tanto hoy tenemos esa posibilidad. Tenemos la capacidad de poder comprometernos a que eso va a ser posible. Nosotros nos comprometemos a que eso se mida además a través de las estadísticas oficiales. El Partido Nacional, el candidato Lacalle, ha dicho que su objetivo es que en un primer año la gente se sienta más segura y cuando le han preguntado qué quiere decir eso, si se va a medir a través de los datos oficiales, dijo que sí, después dijo que no, dijo que lo que importa es la sensación de la gente, es decir, un mar de incertidumbres constantes en ese tipo de planteos que se han sumado a otros, por ejemplo, como la idea de que el ministro del Interior tiene que ser el primer policía. Y yo quiero ser muy preciso en eso. Esa idea del doctor Lacalle Pou demuestra una absoluta ignorancia, y lo digo con todo respeto, porque ignorancia es no saber, de cómo funciona la policía. ¿Por qué? Porque un ministro y un político nunca puede ser el primer policía. Porque para ser policía se estudia y se entrena. Es una carrera profesional. Y el primer policía es el director nacional de la policía. Por lo tanto, si un político, aunque sea presidente, quiere ser el primer policía, imagina, como él ha dicho, que el ministro tiene que estar con la radio... Con un handy. Claro, con la radio policial y con un handy escuchando los operativos, es que realmente no se tiene idea de lo que se está hablando. Y lo peor es que, bueno, uno puede no tener ideas, o puede hablar de cosas que capaz que no sabe. Y si yo hablo de cosas que no sé, alguien puede decir, es un charlatán. Pero si yo quiero ser presidente y hablo de cosas que no sé, es bastante irresponsable. Y ahí es donde está el problema. El manejo de la seguridad pública y el manejo de los asuntos públicos requiere experticia y requiere de estudiar y requiere de sostener cosas que puedan ser demostrables. Y en seguridad en particular, el Frente Amplio ha hecho un aprendizaje muy importante. Y hoy nosotros tenemos la capacidad de mando en el Instituto Policial, entre otras cosas porque se ha respetado la carrera profesional. Que a un policía le digan que un ministro o un presidente pretende ser el primer policía es realmente algo que cae muy, pero muy mal en un cuerpo profesional. ¿Sí? Porque en cualquier actividad de la vida es como en un hospital, si mañana ponen a un contador para administrarlo, él dice, yo acá soy el primer médico. No, un momentito, que zapatero a sus zapatos. Y en este caso, la estrategia de seguridad que nosotros hemos planteado parte de la base, por un lado, de una mayor profesionalización de la policía, en segundo lugar, de una mayor utilización de la tecnología. No queremos y estamos en contra de la mano dura. Queremos la mano justa e inteligente. Y no es inteligente, por ejemplo, plantear, como también ha planteado el candidato de la oposición, que se va a volver a las racias. El doctor Lacalle Pou hace una semana dijo que a través de una ley de urgencia va a instalar las racias porque la idea es, la racia que es un mecanismo de detención masivo por averiguaciones y parte de la base de una idea muy primitiva de la seguridad, que es que si yo tengo un problema en una zona, aquí en Tres Cruces, donde hay mucho delito, yo lo que hago es, detengo una cantidad de gente y entre tanta gente que detengo, alguno voy a agarrar. Bueno, ese modelo es un modelo casi de picapiedra, digamos, no se trabaja así. La policía profesional no trabaja así.
Hoy hay mapas de los delitos. La policía tiene sistema de georreferenciación de los delitos, utiliza software que logran predecir escenarios conflictivos en determinadas horas y en determinadas zonas. El patrullaje se hace en base a la evidencia, en base a mapas, que lo que hacen es sistematizar la información del delito. Entonces, creo que en este tema el Frente Amplio reconoce que se ha avanzado, reconoce que falta por hacer. Nosotros somos conscientes que falta por hacer y que la gente que necesita y que pide más seguridad tiene razón. Pero tengamos claro. ¿Y que pide más policías en la calle también tiene razón? Bueno, la gente tiene la idea de que la mayor seguridad es más policía. Y eso no siempre es así, aunque en algunas ocasiones es así. ¿Sí? Una sociedad más segura no se instala a partir de que cada uno poco menos tenga un policía en la puerta. Los casos de violencia doméstica son un ejemplo. Son un ejemplo, pero por ejemplo, la construcción de la seguridad en una sociedad se da a partir de 3 anillos. Uno que es la conciencia individual. ¿Sí? Si yo tengo conciencia de que hay cosas que no debo hacer, no rompo esas reglas. ¿Por qué? Porque me voy a sentir mal con mis convicciones. El segundo anillo de seguridad que tiene toda sociedad es el entorno. ¿Sí? Si yo no tengo miedo a la sanción o la sociedad no sanciona, en el ejemplo de la basura en la calle es muy claro. Nosotros tenemos la idea de que si vamos al exterior no tiramos basura, porque en Europa hay como una idea de que dicen, bueno, mirá, vos tirás algo y viene alguien y te dicen, señor, tírenlo a la basura. Acá nos animamos a tirar fuera del contenedor cosas porque sentimos que no hay presión social. Entonces, la presión social de las cosas que están bien y de las que están mal, que es construcción de valores en una sociedad, es muy relevante para construir seguridad. Y el tercer anillo es la ley y la represión. Entonces, acá lo que importa es actuar en una visión integral de la seguridad. Tiene que actuar en esas cosas, en las 3, en el tema de los valores, en la cultura ciudadana de convivencia y también en la operativa policial. La operativa policial es el eslabón que a veces es más visible, pero lo importante de la policía es que su presencia debe de prevenir que los delitos sucedan. Una policía eficiente no es tanto una policía que atrapa mucha gente, sino la que previene. La que previene, claro, por aquello que también en un paralelismo yo no preferiría tener menos delitos y menos víctimas y no tantos delincuentes en la cárcel. Pero una vez que cometen el delito, los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Y yo quiero decir algo, la policía durante la gestión de los 10 años del Frente Amplio ha sido eficiente. Nosotros teníamos 4.500 presos y tenemos 10.000. Entonces, hoy tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de prometer porque se ha hecho y porque se ha sido serio. Y honestamente, a veces uno escucha cosas de candidatos que no están preparados para ser presidente. No están preparados. Leal, y toda esa experiencia y ese aprendizaje y ese aprender de los errores es lo que quizás haya hecho que el candidato del Frente Amplio diga que en caso de obtener nuevamente la presidencia, su ministro del Interior continúa en el cargo. Aquí el ministro del Interior ayer lo volvió a repetir. Aquí lo que importa es que continúe una concepción y un equipo. Después se verá si la persona es la misma. Efectivamente, Tabaré Vázquez le ha ofrecido al ministro Bonomi continuar y él todavía no ha oficializado una respuesta. Pero lo que importa acá es el enfoque que respete, un enfoque profesional, un enfoque que crea en la tecnología, no como otras propuestas que acabo de describir de la mano bruta, así al voleo, sin consistencia, que crea que la policía es un cuerpo profesional al cual hay que respetar, y que se ponga metas, porque si nos ponemos, si hacemos propuestas y después decimos que lo que importa es que la gente se sienta más segura, pero no lo vamos a medir con ningún indicador, bueno, se ve que, en este caso la calle, cree que lo que importa es la sensación térmica. Y yo creo que ese es un profundo error. Aquí lo que importa son los hechos.
los hechos. Y entonces si hay, si había en el año 98, repito, 48.000 hurtos, y fruto de todo ese proceso pasamos a 105.000, hoy estamos en 96.000. Bajamos, sí, pero yo quiero mucho más. Y estoy convencido que todos queremos eso. Pero para eso hay que ser serios. Y hay que no solamente hablar en serio, sino hacer las cosas en serio. Leal, ha sido un gusto tenerlo por aquí, que es con nosotros para acompañarnos en el cierre. De esta manera llegamos al final de este ciclo de Info TNU de Propuestas 2014, donde 3 especialistas para hablar de 3 temas de los 4 partidos con representación parlamentaria han pasado por aquí. Ojalá haya servido para elaborar la decisión de ustedes para el próximo día domingo. Nos encontramos en cualquier momento.